mundo puede tener un arma. O sea, nadie, según la Constitución, le permite a todo el mundo tener armas. Solamente si usted tiene una cuestión psiquiátrica que dicen que usted está, ¿verdad?, desquiciado, que no puede manejarse, solamente así no le venden armas, pero todo el que quiere tener un arma tiene un arma. Pero además, este muchacho es un marín que estuvo en Irak. Y él mismo decía, y la familia también lo decía, que estaba teniendo problemas psiquiátricos. En noviembre pasado, él vivía en Alaska, él fue a la oficina del FBI diciendo que estaba oyendo voces que le decían que se metiera con ISIS y que incluso la CIA lo estaba tratando de controlando su mente para que él se incluyera. Y no solo eso, sino que va a la oficina del FBI en noviembre del año pasado, deja a su hijo pequeño en el carro con el arma cargada al lado. Entonces, el FBI, al ver esta situación, al ver esta persona con esta característica, inmediatamente lo que hace es que lo lleva a tratamiento, le quitan el arma, pero, como dice su familia, ahí parece que el Estado norteamericano se perdió en algo importante. Después de haberlo llevado a un tratamiento, 3, 4, 5 días, lo despachan, le devuelven su arma y entonces ocurre esta situación. Al parecer, ahí hay un nivel de responsabilidad del propio Estado. Él, lógicamente, no tiene justificación porque lo que cometió fue un verdadero crimen, un crimen a mansalva. En Estados Unidos, el que tiene un arma puede viajar con su arma, o sea, eso es un problema constitucional. Él llevaba su arma en donde se lleva, ¿verdad? Cuando llegó a Fort Lauderdale, parece que tenía las cosas planificadas, lo que parece. Llegó, cogió su arma en el estuche que la llevó, se metió en un baño, él llevaba 2 cargadores, la cargó y salió disparando, matando 5 personas, hiriendo 6 y creando un gran pánico. Según dice, esa área donde se recogen las maletas es el área tal vez con menos seguridad. O sea, el que hace algo ahí, lógicamente ahí es que hay menos seguridad. Hay seguridad, pero no es igual que en los otros lados de los aeropuertos. Entonces él vació el arma y dicen que volvió a cargar, que volvió a tener, que incluso salió fuera del aeropuerto y volvió a entrar. Y entonces en ese momento aparecieron los policías y entonces él soltó el arma, se tiró al suelo y lo apresaron. Ayer lo llevaron ante un juez. Hay posibilidad de que le den cadena perpetua o incluso hasta la pena de muerte. ¿Qué experiencias se sacan de esto? Bueno, lo primero es que esta situación, aparentemente en un primer momento se creía que era parte de un ataque terrorista. Bueno, es un ataque terrorista en sí, pero no es parte de todo el terrorismo mundial. Es un acto terrorista, un acto criminal. Y lógicamente lleva a pensar el problema que pasan todos estos militares que son llevados a guerras o a situaciones de guerra o a situaciones de tensión en países lejanos, que tienen problemas psiquiátricos, problemas en la mente, problemas de adaptación, y no se le da un buen seguimiento a esto. Yo pienso que esto de alguna manera refleja esa situación para los Estados Unidos. Estados Unidos, lamentablemente, es una sociedad donde, como todo el mundo está armado, cualquiera puede armarte en una situación difícil. Ya sabemos todas las situaciones que han acontecido en muchos sitios, empezando, ¿verdad?, en escuelas donde han matado hasta niños. Hace poco, ustedes se acuerdan, una persona que entró y mató varios niños, lo que llevó incluso al presidente Barack Obama a tratar de alguna manera de hacer variar esta legislación que es demasiado amplia en este aspecto y que viene desde la fundación de los Estados Unidos, donde todo el mundo se lo permitía por un problema de seguridad particular de cada quien, y se ha quedado como una enmienda especial de la Constitución que no ha podido ser cambiada, porque además el negocio de las armas es una de las industrias que más dinero mueve en los Estados Unidos. Por eso, cada vez que hay una legislación para tratar de poner limitaciones a que la gente ande armada, se cae. Los congresistas no la apoyan porque la industria que maneja las empresas, el comercio que maneja las armas es demasiado fuerte, es demasiado duro, es demasiado influyente y frena todo este tipo de cosas. Esto llama a mucho más seguridad por parte de los Estados Unidos en los aeropuertos. Esto va a provocar, como el 911, ¿verdad?, de alguna manera, aquello una dimensión muchísimo mayor, pero en el hecho de que hay una gran cantidad de personas que usan los aeropuertos, que usan los aviones, y esto aumenta el temor
en cada una de estas cosas. Esto va a implicar, como siempre implican este tipo de cosas, mayores restricciones, mayores problemas. Ayer cuando retornábamos precisamente por el aeropuerto de Fort Lauderdale, mi esposa Cinelia y yo cuando retornábamos al país tuvimos que hacer una fila de 4 horas porque era en el mismo aeropuerto donde sucedió esta situación, la seguridad estaba súper extrema y entonces afuera había una fila, pero una cosa increíble porque a todo el mundo le estaban chequeando de manera muy minuciosa, uno a uno, una cosa fuera de serie, que es lo que provocan este tipo de situaciones, además de lo lamentable de las muertes de 5 personas inocentes que no tenían nada que ver. Este muchacho entró como un loco y a gente que estaba recogiendo su maleta, incluso una señora de casi 90 años, varias personas de los que murieron, no se saben muchos detalles todavía, solamente algunos de los nombres, pero realmente es una situación muy, muy, muy lamentable. Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado norteamericano, la familia da información de que alertó en varias ocasiones a las autoridades para que este muchacho no tuviera armas, para que fuera dado tratamiento psiquiátrico como le habían empezado a dar, y nada de eso se siguió y entonces se provocó esta tragedia. ¿Qué va a pasar con él? La jueza ayer fue muy dura, le dijo: usted sabe que usted ha cometido una situación muy difícil y que probablemente a usted le toque la pena máxima. Él tiene una opción, lo que pasa también en situaciones como esta, si él encuentra un buen abogado y el abogado logra demostrar que él está loco, lo absuelven. Le dan tratamiento, le hacen una serie de cosas. Aparentemente él tiene muchas características de esquizofrénico. Varios de los analistas que han evaluado la situación por el comportamiento, cuando uno evalúa el comportamiento desde que retornó de Irak, su comportamiento en Canadá y su actuación del pasado viernes llevan a que realmente tiene serios problemas psiquiátricos. Ojalá que esta situación pueda servir de modelo para actuar correctamente cuando un ciudadano norteamericano que ha pasado por situaciones ya sea de guerra o de tensión en países donde mandan a estos marines, a estos soldados norteamericanos, sepan manejarla de manera correcta. Porque evidentemente cuando una persona especialista en armas, que conoce de seguridad, que conoce de defensa, que sabe disparar, que tiene un arma porque se lo permite la Constitución, tiene problemas mentales, eso afecta a todo su entorno. Afecta a todo, incluida a su familia. Porque este muchacho fue capaz de dejar su hijo solo en un carro con un arma cargada al lado. Ese fue el primer detonante. De ahí en adelante el Estado debió actuar diferente. Y por eso, de alguna manera, el Estado norteamericano tiene algún nivel de responsabilidad y en la investigación que se está haciendo, lógicamente habrá personas que tendrán que responder ante estas situaciones. Lamentable estas muertes, lamentable este hecho que provoca más tensión y más situaciones difíciles para la gente que viaja y ojalá que no vuelvan a suceder cosas como esta. Ojalá que ni en Estados Unidos ni en ningún sitio del mundo se vuelva a repetir una acción tan dolorosa, tan dramática y que lleva a tanta preocupación frente a seres humanos de un lado y del otro, o sea, del lado de quienes tienen que ser tratados psiquiátricamente de manera correcta y de gente inocente que paga precisamente sin tener ninguna responsabilidad por acciones incorrectas de personas como este muchacho Esteban Delgado. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Miren, el periódico Listín Diario da la información, parece que consiguió la entrevista que le hicieron a Brian, da una información que aparentemente llama mucho la atención por varias aristas que tiene. ¿Cuál es esa información? De que Brian el pasado 12 de diciembre fue detenido en San Cristóbal. El pasado 12 de diciembre todavía no había acontecido el último hecho de Plaza Lama, pero habían acontecido varios hechos. Se supone que la policía estaba persiguiendo y tenía algún nivel de pistas sobre Brian y quienes estaban, Percival y todo el que estaba alrededor de esto. Sin embargo, ¿qué es lo que aconteció? Aconteció que Brian es detenido, hay una sospecha, andaba en un motor sin
papeles, está frente a un negocio y parece que el dueño del negocio le llama la atención, esta gente parada tanto tiempo, y es detenido. Él junto con otro fulano, Frankeli dicen que se llamaba. Cuando son detenidos, inmediatamente la capitana que lo detiene toma una serie de elementos y manda a hacer una investigación, se lo manda, dice ella, al DICRIN, al Departamento de Investigaciones Criminales, de San Cristóbal, para que el DICRIN entonces proceda, evalúe si esta gente tiene antecedentes o lo que vaya a suceder. Y entonces dice Brian, le dice a la fiscal, a quienes lo interrogaron, que él sobornó dando 25,000 pesos a los agentes que lo estaban entrevistando y salió sin ningún problema. No lo llevaron a ningún lado, no lo llevaron a justicia y que lógicamente eso es un soborno que implica la policía. Una actuación incorrecta de parte de la policía. Muchos dirán, bueno, la policía. Ayer Nelson Rosario dice, bueno, se está investigando, el jefe de la policía mandó a hacer una investigación y lógicamente habrán responsabilidades en torno a esto. Y él decía algo que es cierto, él tiene toda la razón. Dice, porque un agente actúe de manera incorrecta no puede decir que toda la policía es mala, eso es verdad. Lo que pasa es que esta situación es reiterativa en muchos casos y llama mucho la atención. Porque, ¿cuál es la principal preocupación? ¿Qué es lo más grave desde mi punto de vista de todo esto? Lo más grave de todo esto es que al parecer, y en eso José La Luz ha sido insistente en eso, nosotros no tenemos, ni la policía, ni el Estado Dominicano aparentemente, un sistema efectivo de saber cómo manejar la identificación y los expedientes de gente que estén vinculados a acciones delictivas. O sea, no es el soborno lo más grave de esto, no es el soborno. El hecho es que no haya un mecanismo efectivo. O sea, este muchacho lo andaban buscando, había cometido varias acciones delictivas. Se supone que la policía, que ya sabía por lo de Bellavista sobre todo, que todo el que estaba vinculado, y ahora no lo sabemos, ahora uno se da cuenta, pero en ese momento todo el mundo, todo el que estaba investigando, la policía, todo el que estaba alrededor de la investigación, sabía quiénes eran los que habían hecho eso. No solo Percival, sino los que estaban junto con él. Porque lo dice la policía ahora. O sea, ahora la policía dice, nosotros teníamos conocimiento, lo que pasa es que le estábamos cerrando el cerco. Aunque el director de la ley dice, nos descuidamos de manera autocrítica. Dice, las autoridades se descuidaron en algunos aspectos. Ese fue un descuido, y un descuido grave, que debe ser una alerta social, no solo para la policía. Esa debe ser una alerta social y sobre todo, yo reitero y no me voy a cansar de reiterarlo, una alerta para el presidente de la República y para el gobierno. Porque yo no culpo a la policía nada más. La policía es la principal responsable. Pues no es posible que soltara a este muchacho por un soborno. Eso es verdad. Es una barbaridad y tienen que tomar medidas drásticas. Pero el problema de esto, ¿cuál es? Si pasa en San Cristóbal, ustedes se imaginan que en cualquier pueblo del país no hay cómo identificar a un criminal que está cometiendo 50,000 cosas, digamos, en la capital o en Santiago, que son las dos zonas metropolitanas más importantes del país, donde tal vez está más avanzado el sistema de identificación y el problema de investigación y una serie de elementos. Lo grave de esto, señores, es que, oigan cómo nos enteramos, porque el propio Brian lo dice. O sea, nos enteramos que él hizo un soborno, porque él dice, bueno, a mí me agarraron el día 12, y yo el día 12 lo que hice fue, bueno, di unos cuartos, y me soltaron. Y días después comete el hecho de Plaza Dama. Entonces, esto es una alerta. Yo pienso que este dato y que este hecho y que esta información de parte de Brian es una alerta social. Y una alerta social sobre todo para los mecanismos de investigación y de inteligencia de la República Dominicana. Uno de los mecanismos más importantes para nosotros lograr reducir los niveles de criminalidad en la República Dominicana es hacer cada vez más efectivos los mecanismos de inteligencia y prevención. No es combatir el delito, que hay que combatirlo, porque es cierto, la gente, en sentido general, la gente es buena, pero hay mucha gente mala que comete acciones incorrectas. Pero lo fundamental es tener niveles de investigación bien efectivos para poder lograr niveles de prevención cada vez más efectivos. Y evidentemente que nosotros, como Estado, como gobierno del país, no tiene un sistema efectivo de inteligencia, de prevención. O sea, esta situación que nos da vergüenza a todos y que ojalá, ¿verdad?, las autoridades asuman
con la suficiente responsabilidad las autoridades policiales para que este hecho no vuelva a repetirse, no vuelva a suceder, y mucho menos, no solamente en casos como lo de Brian, en ningún caso. Y lógicamente, esta situación, yo digo que es una alerta social que debe darnos, porque estos muchachos no eran y no son simple y sencillamente atracadores normales. Ya ustedes ven, en la medida en que lo están interrogando, cuáles eran los planes de ellos. Los planes eran no solamente asaltar muchísimos sitios más, sino secuestrar personas. Y dicen ellos que van a secuestrar a Robertico Salcedo. Sí. Es decir, miren dónde el crimen en la República Dominicana, hasta ahora, gracias a Dios, aunque han habido algunos secuestros, digamos, en algunos momentos, pero hasta ahora, el secuestrar personas importantes no era una de las características. O sea, no se había desarrollado ese nivel, esa forma, esa orientación que tiene la criminalidad en muchos países de América Latina y del mundo. ¿Cuál es esa forma? Bueno, usted agarra a una persona importante, lo secuestra, además de que hay que buscar el dinero por eso, crea un desasosiego grande, porque si a alguien que se supone que es una persona que tiene ciertos niveles de seguridad, por la importancia que tiene la sociedad, etcétera, la secuestran, imagínense a quien no tiene nada, van a secuestrar a todo el mundo. Entonces, este hecho debe ser un punto de partida para actuar total y absolutamente diferente a como hemos estado actuando hasta ahora para enfrentar los niveles de criminalidad y de delincuencia. O sea, el gobierno no debe dejar pasar esto así. O sea, esto no puede pasar como pasó. No. Además de que institucionalmente hay que tratar de resolverlo. Es decir, hay que hacer una investigación clara. ¿Quién fue que lo agarró? ¿A quién se lo entregaron? ¿Qué pasó? Y esa gente tiene que ser sancionada. Pero además, los mecanismos que tienen que ver con inteligencia en la República Dominicana tienen que pensar en cómo hacer más efectivo, más amplio, que tenga que ver con más instituciones este trabajo. Porque de lo contrario la delincuencia se va a seguir burlando de nosotros. Si no hay niveles de inteligencia y de prevención, no de persecución, sino de prevención de lo que pueden ser las situaciones delictivas, estamos entonces por un mal camino y no vamos a poder enfrentar el reto que eso implica para el gobierno y para la sociedad. Porque yo siempre insisto, no es solo el gobierno es el responsable principal, pero nosotros como sociedad también tenemos que asumir nuestro papel. También tenemos que ponernos en eso, porque evidentemente una policía sola o un gobierno solo, por más efectivo que sea, no enfrenta de manera eficaz la delincuencia. Tiene que haber una participación de todos los sectores de la sociedad para que eso sea efectivo. Por eso, en este caso, tenemos que asumir esto como un reto. No podemos dejar que eso se vaya así. No podemos permitir que la policía deje pasar eso así. Ni podemos permitir que el gobierno deje pasar eso así. Esta situación de Brian, no el juicio que le van a hacer por todos los hechos que cometió, sino eso de él haber sobornado de esa manera. Es decir, a los responsables de investigación, tal vez ellos sabían quién era. Es posible, porque un soborno es comprarte para que tú no me hagas nada. Pero yo estoy seguro que el soborno está porque él dio un nombre errado y nadie sabía quién era. Oigan, yo estoy absolutamente convencido que eso fue así. Porque si a un tipo lo están buscando de esa manera, ningún policía puede ser tan estúpido de soltar a alguien que después sabe que va a tener serias consecuencias. Lo que pasa es que no sabían quién era. Eso es lo grave. O sea, lo grave no es que lo hayan soltado, ni que le haya sobornado a los policías. Lo grave es que quienes lo estaban investigando no sabían quién era. Y eso demuestra una debilidad e ineficacia en el trabajo de inteligencia policial, como Estado y como sociedad. Estamos sumamente atrasados en eso. Y yo creo que precisamente el gran reto del 2017 para enfrentar la criminalidad y la delincuencia en la República Dominicana es que de verdad nos pongamos la pila como debe ser, que nos pongamos a hacer lo que hay que hacer. No campañita de simple y sencillamente decir cosas, sino de hacer de verdad. Y esa muestra de ineficacia en términos de inteligencia y de investigación tiene que llamarle la atención al gobierno y tiene que tomar serias medidas en torno a eso, porque de lo contrario seguirá siendo el ridículo en la lucha contra la delincuencia. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Miren, y a propósito de soborno, a las 7:22, hoy
el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, recibirá al gerente general de Odebrecht en el país, Marcelo Hock, quien va a llevar una serie de informaciones, según ha planteado la Procuraduría. La Procuraduría ha hecho un trabajo como tiene que hacerlo. Es decir, usted, si habla de soborno y habla de una serie de elementos, usted tiene que tener, para que no se le caiga el expediente en la justicia, usted tiene que tener pruebas concretas y firmes en torno a eso. Y el gobierno dominicano ha hecho lo que han hecho los otros gobiernos de todos los sitios del mundo, donde Odebrecht dice, ¿verdad?, que dio sobornos. Buscar las pruebas para poder hacer un expediente que no se caiga. Porque en lo que todos estamos claros y de acuerdo es que si hubo algún nivel de soborno aquí, los que tomaron ese soborno tienen que pagar por eso. Y en la empresa, si así lo hizo, también. O sea, el expediente que tenga que ver con implicaciones para quien sea, tiene que encaminarse. Ahora, tienen que encaminarse bien, porque tenemos una mala experiencia en el país. ¿Cuál es la mala experiencia en el país? Que muchos casos de corrupción, usted lo lleva sin prueba y se caen. Entonces después no sirve el gobierno, no sirve el procurador, no sirve fulano, no sirve aquel, no. Entonces por eso, Jean Alain tiene que manejarse con sumo cuidado, con suma presteza y con suma eficacia. La presión social es importante. Lo que pasa es que la presión social en este tipo de casos tiene también una presión política. Es decir, los opositores quieren aprovecharse como una forma de prestigiar al gobierno. El gobierno no se tiene que dejar presionar por eso, pero es bueno que la oposición haga eso también, porque siempre una presión es necesaria para que no, por lo menos, no vaya a dejarse las cosas sin hacerse. Ahora, en este caso, tiene que tener el procurador mucho cuidado en lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque demostrar un soborno es muy difícil. Demostrar un soborno es muy difícil. ¿Cómo podría lograrse el soborno? Demostrarlo. Si las obras que está construyendo Odebrecht están sobrevaluadas y están hechas de manera incorrecta. Entonces, eso implica ver las obras que ha hecho Odebrecht. Y yo siempre digo, a mí particularmente siempre me ha llamado la atención que Odebrecht no solamente ha construido en América Latina, sino que tiene como 40 o 50 mil millones de obras en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos no se dice nada. Y en los Estados Unidos ha habido los escándalos más grandes de soborno y de corrupción en los últimos tiempos. Entonces, eso a mí me llama la atención. Por eso la presión de que sea en los países nuestros y no ellos. O sea, yo no sé por qué no hay la misma presión para que esa misma empresa, pues yo digo, si Odebrecht actuó aquí, así también actuó en Estados Unidos así. Porque en Estados Unidos también hay gente corrupta. En Estados Unidos también hay ingenieros y todo el mundo sabe que el dinero de chantaje y corrupción en Estados Unidos está en la gente que hace de testaferro o de intermediario en muchas de esas negociaciones, que si la hizo en América Latina, también la hizo en Estados Unidos Odebrecht. Ahora bien, todos los países de América Latina, esos expedientes están manejándose sobre todo en términos publicitarios. Ninguno todavía ha ido a justicia. Porque cuando va a justicia, tiene que ir con una prueba concreta, porque si no se cae ese expediente y hacen el ridículo los estados. Entonces, lógicamente, esta gente en Brasil, que yo digo, ese expediente está permeado políticamente en Brasil también. No me vengan con el cuento. Ustedes saben muy bien que está permeado en Brasil. El actual presidente era el vicepresidente que le hizo un asunto a Dilma Rousseff para afectar a Dilma, al PT y a Lula. Entonces, ahí hay también un matiz político en torno a eso. Que camine la justicia tiene que manejar. ¿Qué tiene que hacer Jean Alain? Buscar, ya llamó a todos los funcionarios, todo el mundo le llevó la prueba, la están analizando. Ahora, Marcelo, el de Odebrecht, el encargado aquí, que le lleve todas las pruebas que tiene que llevarle. Que él analice y que presente un buen expediente, porque si presenta un mal expediente, las cosas entonces van a ser peor. ¿Quiere decir que no hubo soborno en el país? Yo no he dicho eso. O sea, es posible. ¿Por qué? Porque aquí también hay gente que, a final de cuentas, también lo podría haber tomado. Ahora, lo que usted tiene que ver, ¿quiénes han negociado con Odebrecht y dónde están las obras de Odebrecht? Para haber soborno tiene que haber sobrevaluación de obras. De alguna manera tiene que haber, porque si usted va a pagar 90 millones para perderlo, eso no tiene, ese negocio no, mejor no lo haga. Mejor no lo haga. Entonces, hay que ver las obras que ha hecho Odebrecht, evaluarlas en términos, ¿verdad?, del precio de mercado y en función de eso entonces analizar qué habrá pasado. Hay otra forma de saberlo también, aquí no se implementa eso, pero hay otra forma de saberlo. ¿Cuál es? Todo el que negoció con Odebrecht
antes de negociar con Odebrecht y después de negociar con Odebrecht, ver su capital, sus bienes y todas sus cosas. Eso es un poquito más difícil porque aquí no hay una ley que lo lleve, pero se puede hacer. Es decir, los que negociaron, que son los últimos 3 gobiernos, ¿verdad? Los últimos 3 presidentes negociaron con Odebrecht, no fue uno solo, no le quieran meter eso nada más a Danilo. Leonel negoció con Odebrecht e Hipólito negoció con Odebrecht. O sea, los 3 últimos presidentes del 2000 al 2017, estamos hablando de 17 años, del 2002 creo que fue que llegó Odebrecht aquí. Estamos hablando de alrededor de 15 años, donde además muchos funcionarios, no solamente un funcionario, sino muchos funcionarios pasaron en torno a eso. Es sencillo, a cada funcionario de eso, si de verdad se quiere hacer un expediente bien montado, bien preparado, firme, no un expediente político, ni un expediente por presión de marcha, que sé yo qué, esto es cuento. Al final de cuentas, eso no va para ningún lado. Que no es malo que se haga, pero si es así, no se va a lograr, se va a lograr con un buen expediente. La presión es buena y todo el que quiera hacer marcha y quiera hacer todo lo que lo haga. Pero lo importante es preparar un expediente sólido, fuerte, con pruebas, porque de lo contrario no va a pasar lo mismo que no ha pasado en otros momentos. ¿Qué ha pasado en otros momentos? Usted agarra un expediente y lo único que hace es un bulto publicitario. Ya ha pasado en varias ocasiones. Un bulto, muchas cosas, y busco a este, y hago aquello, y al final de cuentas, cuando lleva el expediente, no tiene una sola prueba. Y se cae. Como ha pasado en varias ocasiones. Y en varias ocasiones recientes. Yo no estoy hablando de ocasiones lejos, sino recientes. Entonces, Jean Alain, no te dejes presionar. Trata de actuar lo más coherente y preciso posible. Evalúa pruebas. No lo que dicen, ni las redes sociales, ni la presión de marcha, no. Pruebas. Es decir, busca todos los documentos, evalúa todas las obras, evalúa todas las actuaciones y ojalá, quién sabe, llama a los responsables de cada una de las negociaciones y la ley lo permite, por lo menos esa parte, trata de evaluar sus cuentas, que te den algunas explicaciones. No tenemos todavía la ley de evaluar los patrimonios, pero bueno, por lo menos a los funcionarios que han negociado, los últimos funcionarios que han negociado, tienen que dar la cara y tienen que ser transparentes en torno a esto. Y en eso sí yo creo que hay que ser más firme y más efectivo. ¿Por qué? Porque nadie que no tenga algún nivel de compromiso y de complicidad en torno a esto debe tener temor. O sea, así como llamaste a todos los funcionarios actuales, así como llamaste, Jean Alain, ahora a Marcelo, el gerente general de Odebrecht en el país, también a los funcionarios que negociaron con Odebrecht, llámalo e interrógalo. Y que cada uno abra, sea abierto, no tenga, porque el que tenga algo que esconder, entonces tiene complicidad. Ahora, el expediente tiene que ir lo más sólido posible, en base a pruebas, en base a cosas firmes, porque si no va en base a cosas firmes, lo que estamos simple y sencillamente es reiterando bultos mediáticos para que a final de cuentas no se haga nada. El sol de la mañana.